pasada en cuestión de cómo están constituidas nuestras venas, nuestras arterias, nuestros capilares, nuestras vénulas, cómo está nuestro tejido. Vamos a abordar un poquito esa parte. Creo que somos poquitos ahora, más poquitos. Ajá. Pero vamos a empezar porque están muy largos los temas y para que tengamos esa oportunidad de tener un receso, como la vez pasada. Permítanme, ustedes me dicen, porque luego se me va, ¿cómo se llama? Se me va el tiempo en hablar, en hablar, en hablar, y pues sí es importante que ustedes, de alguna manera tengan un receso, los dos, ustedes y yo, tener un receso para lo que necesitemos, de nuestras necesidades, tomar agua, ir al baño, lo que se nos ofrezca en este momento. Entonces, ¿les parece? A las 11 hacemos el receso, pero ustedes me avisan, yo le voy a poner aquí a mi teléfono, pero sí avísenme porque de repente me sigo y se me va el tiempo, ¿sí? ¿Me avisan, por favor? Y lo que quieran escribirme, también me pueden escribir. A veces cierro un poquito la cámara porque tengo muy mala recepción de internet. Pero estoy aquí de todos modos con ustedes. Si necesitan o me quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto, vamos a empezar, ¿sale? Bueno, vamos a ver esta parte. Esta es muy pequeñita, es una parte muy, muy pequeñita que vamos a ver de lo que son los flujos regionales y microcirculatorios. Ya habíamos visto la clase pasada un poquito de lo que es la parte de la microcirculación. Y bueno, esto es muy importante que nosotros tengamos ese acoplamiento de esa microcirculación y que conozcamos un poquito de cómo está constituida nuestra circulación de los microvasos y cómo están constituidas por diferentes vasos ya de tejidos. Y aparte es muy importante que nosotros conozcamos cómo están ese transporte de nutrientes y también la eliminación de sustancias tóxicas para nuestro organismo o para nuestras células. Sabemos que la microcirculación se va a ajustar dependiendo también mucho de la patología de nuestros pacientes y también si somos personas sanas. Aquí es bien importante que cuando ya somos personas con alguna enfermedad, por ejemplo, de hipertensión, bueno, esa irrigación ya no va a ser la adecuada, o que si somos pacientes diabéticos, también esa microcirculación va a estar dañada conforme vayan pasando el tiempo en pacientes diabéticos. Entonces, esta irrigación dentro de cada uno de los órganos es muy importante de acuerdo a la patología que tengamos. Insuficiencias cardíacas, vamos a ver que vamos a tener problemas a nivel cardíaco, a nivel circulatorio, vamos a tener retención de líquidos. Y por ejemplo, si hablamos de nuestro hígado, acuérdense que el hígado es una parte que metaboliza completamente todos los nutrientes y de alguna manera cuando está fallando esta microcirculación vamos a tener retención, por ejemplo, las ascitis o edema en miembros superiores o inferiores también. Y esto va a condicionar de alguna manera que nosotros estos nutrientes ya no van a llegar adecuadamente a los órganos y vamos a tener una demanda muy grande de oxígenos y de nutrientes y de energía, que en este caso sería el ATP. Es ahí cuando empezamos a tener datos o problemas con el metabolismo anaeróbico y aeróbico. Entonces, acuérdense que de repente cuando se termina esta parte de reserva, esas reservas, ¿cuáles son? Las reservas son nuestra glucosa, nuestra grasa, en este caso triglicéridos y colesterol. También toma parte de eso la célula cuando ya se siente comprometida de alguna manera o le hace falta un nutriente, pero cuando se acaba esta parte empezamos con datos de acidosis metabólica o acidosis respiratoria, ¿no? Dependiendo del tipo de patología que también nosotros tengamos. Vamos a ver que esa microcirculación capilar, bueno, ya habíamos hablado un poquito de la presión hidrostática, la presión osmótica, a la presión intersticial y cómo va a fluir. Acuérdense que si nosotros tenemos capilares bastante con una luz adecuada, va a fluir muy adecuadamente esa sangre, pero si nosotros tenemos alguna alteración como arteriosclerosis o un ateroma u otro tipo de situaciones que esté obstruyendo esa luz de ese vaso, vamos a tener una resistencia a lo que veíamos con los miembros inferiores,
cómo va esa circulación y cómo regresa esa circulación. Entonces, cuando ya no puede escapar ese flujo sanguíneo, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a ver que va a haber un acúmulo y se va a ir a los capilares y precisamente este cúmulo de líquido que se va a estancar, pues empieza a buscar una parte por donde salir, ¿no? Entonces vamos a ver que en los capilares precisamente si no fluye continuamente esa sangre va a salir a la parte intersticial, extracelular, y es cuando nosotros a veces vemos el edema muy marcado en los pacientes hasta de tercer grado y empieza a haber extravasación en los pacientes. Entonces vamos a ver que a través de los capilares es intermitente ese flujo, pero tiene una pausa en pocos segundos y esa pausa se le llama como vasomotilidad. Esa perfusión microvascular es controlada localmente por los mismos capilares. Se mantiene este flujo sanguíneo tisular y la entrega de esas sustancias, pese a los cambios de la presión arterial, que también son muy importantes, como les comentaba, precisamente va a ver si adecuadamente esos capilares está llegando a irrigar todos los tejidos y está cubriendo todas las necesidades que necesitan nuestros órganos. Esto acuérdense que no nada más se hace solo, acuérdense que también hay una parte del sistema nervioso que controla toda esta parte. Entonces es importante que nosotros conozcamos lo que son las vénulas, la célula tisular, el espacio tisular, el vaso linfático, las arteriolas, el líquido celular, capilar arterial, capilar linfático, que a veces no le tomamos muy en cuenta la parte de la linfa. Y acuérdense que la linfa de alguna manera también tiene que circular adecuadamente porque también nos llega a provocar problemas cuando hay un estancamiento. ¿Cómo podemos ver esos flujos regionales y microcirculatorios? No lo podemos visualizar palpando adecuadamente o viendo, observando al paciente, pero sí lo podemos hacer a lo mejor con Doppler, que es lo que más prácticamente se utiliza para ver esa microcirculación y ver las características que tiene o la resistencia que está teniendo en el lecho vascular. También aquí podemos ver las necesidades metabólicas que tenga nuestro paciente en determinado momento si hay un problema a nivel microcirculatorio. Entonces aquí tenemos que hablar y podemos ver por el Doppler, podemos ver el gradiente de concentración radial que tenemos, la longitud que se tiene, también se puede ver qué tipo, qué tanto está oxigenado nuestros capilares, nuestras vénulas, nuestras arterias y ver qué saturación de hemoglobina tenemos y qué presión arterial de oxígeno también tenemos. También es muy importante en esta parte de la microcirculación el hematocrito. Lo veíamos la clase pasada que el hematocrito, acuérdense que es el transportador de alguna manera del oxígeno y es el que va a transportar el oxígeno también a todos nuestros órganos y también a qué nivel, a nivel pulmonar, ¿no? Hace el intercambio a nivel pulmonar. Entonces, esto es muy importante que también el hematocrito lo mantengamos en sus parámetros normales para que no tengamos problemas de tanto de la demanda y del transporte de oxígeno. Entonces aquí es muy importante también que nuestros capilares de alguna manera tienen líquido intersticial y era lo que yo les decía que es importante revisar que nuestros pacientes no tengan esa extravasación porque ¿qué está pasando? Está filtrando nuestro plasma sanguíneo a la parte externa. Entonces esto sí nos va a dar problemas serios en los pacientes porque tienen pérdidas de ese líquido y las tenemos que reponer ya sea con plasma o expansores, eso es muy importante. Entonces es muy importante también ver bien esta parte de la microcirculación porque también de alguna manera vamos a ver cuánto tenemos de líquido o cuánto estamos reteniendo de líquido y qué gases disueltos o minerales tenemos en esa parte, qué aminoácidos, péptidos, proteínas, azúcares y ácidos grasos y en algunas ocasiones hasta hormonas. Esto es muy importante para ver los productos de desecho que nosotros también tenemos a nivel de las células del parénquima. ¿Qué otra parte es muy importante ver en la microcirculación? Los gases disueltos. Bueno, ya sabemos que en la inspiración y en la expiración tenemos un intercambio de oxígeno y tenemos la salida de dióxido de carbono. Eso es muy importante porque en ocasiones el paciente está reteniendo ese dióxido de carbono y en algunas ocasiones nos refleja alteraciones también a nivel pulmonar, esa retención de CO2.
Comentábamos la clase pasada que nuestros parámetros normales de SSO2 debe de ser de 35 a 45 milímetros de mercurio, lo que debemos de tener. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Pues por una capnografía que estemos monitorizando nosotros. Esto es muy importante. También es muy importante que nosotros veamos cómo se encuentra esa parte de nuestra base ¿cómo se llama? De electrolitos y nuestra base por una gasometría para ver cómo está nuestro pH, nuestros hidrógenos, cómo está nuestro hidróxido de carbono, cómo está nuestra presión parcial de oxígeno. Esto tenemos que estar revisando, tenemos que ver cómo está la saturación venosa de oxígeno, que esta a su vez sabemos que se obtiene de las arterias pulmonares. También tenemos que ver cómo está el lactato. Esto es muy importante que veamos la concentración del lactato en sangre y esto de alguna manera nos da o detona que tenemos presencia o datos de hipoxia tisular cuando está elevado ese lactato. Y acuérdense que también esto nos va a alterar el metabolismo anaeróbico, el lactato. Y vamos a ver en las arteriolas que pues de alguna manera tiene un diámetro de 10 a 15 micras, un micrómetro, un micrón o micra es una unidad de longitud equivalente a una milésima parte de un milímetro. Su símbolo es UM. ¿Por qué les digo esto? Porque en ocasiones nosotros no tomamos muy en cuenta esta parte de las arteriolas y prácticamente estas se encargan del control y del flujo sanguíneo hacia el territorio tisular. Y si estamos hablando de la hipoxia tisular, estamos hablando de que ella es la que llega completamente a nuestras células. Los capilares, igual, está también por diferentes tejidos y sus límites es de 8 a 12 micrómetros. Y es una estructura, bueno, pues que no se puede ver por simple vista, la tenemos que ver por un microscopio, pero sabemos que también son células endoteliales y que de alguna manera las tenemos en todo nuestro organismo, ¿no? Y que se encuentran en los músculos y en el tejido conjuntivo principalmente. Esto es muy importante porque estos capilares los encontramos en tejido adiposo, a nivel muscular y a nivel nervioso. Y también tenemos una parte que la vamos a encontrar en las vellosidades intestinales, en el glomérulo renal, en las glándulas endocrinas, en el hígado, vaso y médula ósea. ¿Cuál sería en este caso su función principal de estos capilares? Pues prácticamente es el intercambio de las sustancias que yo les decía, del oxígeno, nutrientes, glucosa, que de alguna manera nos van a ayudar precisamente a mantener esos tejidos con buena perfusión, ¿no? Y que precisamente nos va a controlar el líquido intra y extravascular y el intersticial principalmente, ¿no? Y esto es bien importante que nosotros veamos ese intercambio de sustancias en los capilares, porque si no, precisamente vamos a tener un deterioro o una hipoxia tisular muy severa en los pacientes. En las vénulas también vemos que las vénulas tienen un diámetro mayor que las arteriolas y tienen una capa muscular mucho más débil. A pesar de ello, hay que recordar que esa presión de las vénulas es mucho menor que las arteriolas, por lo que las vénulas aún pueden contraerse. Todo se contrae, todo se contrae. Aquí en esta parte de los flujos vamos a ver que es bien importante ver la velocidad que tiene nuestra circulación y la delgadez de la pared de estos vasos. Esto nos va a ayudar de alguna manera que si yo tengo un buen flujo y tengo las paredes de nuestros vasos están adecuadamente y con una luz adecuada, vamos a tener un buen intercambio. Ese intercambio les comentaba que se hace a nivel de los alvéolos pulmonares y es donde yo les decía que hay la entrada de oxígeno a la sangre y la salida del dióxido de carbono y que es importante que lo expulsemos porque el que tengamos dióxido de carbono nos puede conllevar, ya sea alto o bajo, nos puede llevar a una vasoconstricción o una vasodilatación. Entonces, esto es muy importante que nosotros verifiquemos la capnografía de nuestros pacientes y el patrón respiratorio y el esfuerzo respiratorio que tiene nuestro paciente. Eso sí lo podemos observar con el trabajo respiratorio o el trabajo de los músculos accesorios del tórax. Eso sí lo podemos nosotros verificar, también con la saturación de oxígeno lo podemos verificar y con una gasometría también lo podemos verificar.